opinión. Hola, una semana más nos vemos. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. En la ciudad de Quito y en el país se ha venido desarrollando y formando el grupo Coparentalidad Ecuador, un grupo importante de jóvenes y de varones y de padres de familia que han sacado una declaratoria o una comunicación en favor de la declaratoria de la inconstitucionalidad de la preferencia materna para la custodia de los hijos. Coparentalidad Ecuador es un colectivo de la sociedad civil que promueve la corresponsabilidad parental en el país desde el año 2012, conformado por madres, padres e integrantes de familia ampliada, quienes suscriben un comunicado a través del cual manifiestan a la Corte Constitucional, a la Asamblea Nacional y a la opinión pública básicamente lo siguiente: toda disposición legal, para ser válida, debe estar acorde a la Constitución de la República del Ecuador y a los instrumentos internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad. Los argumentos que presenta Coparentalidad Ecuador es que respecto a la discriminación por razones de sexo, como señalan los componentes de la demanda de inconstitucionalidad, la preferencia materna para la custodia de los hijos menores de 12 años, prevista en el artículo 106 del Código de la Niñez y la Adolescencia, vulnera varios derechos constitucionales, entre ellos, por supuesto, el derecho a la igualdad. La preferencia materna es una medida que no cumple el test de razonabilidad porque no es idónea, no es necesaria y no es proporcional para el cuidado y crianza de nuestros hijos. Se crea una distinción injustificada y altamente discriminatoria. Tratadistas como Rebecca Cook y Simone Kuskak señalan que los estereotipos sobre los roles sexuales comunes concernientes a los papeles apropiados de hombres y mujeres son las nociones generalizadas según las cuales los hombres deben ser los proveedores primarios de sus familias y las mujeres madres y amas de casa. El artículo 5, letra A, de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer establece que los estados que forman parte de esta convención tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que están basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. El artículo 16, literal F de la misma convención, prescribe que una de las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer es que la custodia de hijas e hijos se pueda ejercer en igualdad de condiciones por parte de los progenitores. En nuestra Constitución, los artículos 69, número 5 y 83, número 16, establecen, para proteger los derechos de las familias, que el Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna, y recuerda que es deber y responsabilidad de ambos progenitores asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijas en igualdad de proporción. El artículo 11, numeral 2, en concordancia con el artículo 66 de numeral 4 de la Constitución, garantizan la igualdad formal y material respecto a derechos, deberes y oportunidades, y por tanto nadie debe ser discriminado. En las relaciones familiares se ha normalizado la preasignación de roles que atribuye al padre el rol de proveedor económico y a la madre el rol de cuidadora. Respecto al interés superior del niño, el artículo 44 de la Constitución garantiza el interés superior del niño. En ese sentido, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su desarrollo integral en un entorno familiar de afectividad y seguridad. Asimismo, tienen derecho a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar. El artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que es responsabilidad de los estados garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Sobre la preferencia legal a favor de la madre en custodia de hijos menores de 12 años, las reglas contenidas en el artículo 106, numerales 2 y 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia son contrarias a la Constitución de la República, sin duda alguna, y contraria a los instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano. Las referidas reglas deben ser declaradas inconstitucional, señores de la Corte, en razón de su contenido.
La institución de la custodia debe regularse conforme a las disposiciones constitucionales y convencionales, es decir, lo que habíamos dicho hace un momento. Debe implementarse la custodia compartida por ser el régimen que mejor asegura la vigencia del principio del interés superior del niño y el principio de la corresponsabilidad parental. En conclusión, dice Coparentalidad Ecuador, y nos ha transmitido a nosotros ese criterio, que la custodia compartida se adecúa a la normativa constitucional y convencional. Que la custodia compartida es un mecanismo que ayudará a erradicar la discriminación por razón de sexo. Que la custodia compartida es un mecanismo que garantizará que los hijos e hijas gocen de tiempo de calidad con sus progenitores y familias extendidas. Coparentalidad Ecuador pide a la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de la preferencia materna para la custodia de hijos menores de 12 años y la Asamblea Nacional incorpore el régimen de custodia compartida, que debería ser la regla preferente y no solamente la custodia uniparental, que debería ser la excepción. En resumen, señoras y señores, ley amor de papá y mamá, eso propone Coparentalidad Ecuador, con base al derecho de supervivencia de los hijos que les permita mantener un vínculo afectivo permanente, estable, personal, armónico con sus progenitores, para su desarrollo personal, garantizado en los convenios internacionales y en la propia Constitución de la República, tal como lo hemos visto en esta parte del comentario. Se propone una reforma urgente y necesaria que haga cambios para la convivencia familiar armónica de progenitores separados a favor de sus hijos. Podemos citar varias de esas propuestas. 1. El bienestar de los hijos debe estar siempre por encima de los intereses de los progenitores. 2. La mediación efectiva obligatoria entre progenitores acompañados de equipos multidisciplinarios que permitan solventar los conflictos antes que judicializar los mismos en beneficio de los niños. 3. La incorporación de la custodia compartida como la mejor opción para hacer efectivo el ejercicio conjunto de la patria potestad. Es decir, que los padres tengan decisiones en educación, religión, domicilio, ocio, entretenimiento, etcétera, y que permita el cumplimiento efectivo de la corresponsabilidad parental en igual proporción en cuidado, crianza, educación, tiempo y manutención de los niños, de cualquier edad, vista como una obligación de los progenitores y como un derecho irrenunciable de los niños, según ordena la Constitución de la República. 4. La racionalización de medidas de apremio personal a los progenitores que incumplen con su corresponsabilidad parental por no permitir la convivencia con sus hijos o por no pago de pensiones alimenticias. Debe utilizarse las medidas de apremio real, así como establecerse otras medidas sustitutivas y políticas estatales eficaces que garanticen aquello. 5. Considerar a la manipulación y alienación parental, provenga de donde provenga, como un tipo de maltrato infantil, privilegiando la protección de los niños antes que el castigo a sus progenitores, causal para concesión de medidas de protección y reversión de la custodia. 6. El aseguramiento del derecho de los niños a la corresponsabilidad parental en igualdad de proporciones en materia de alimentos, lo cual requiere la revisión de criterios, porcentajes, montos mínimos y límites de la tabla de pensiones, indexación, deducciones para la base de cálculo, pensiones adicionales anuales, acceso a la justicia a los hombres padres, ya que en la actualidad la Defensoría Pública no discrimina a los hombres y en los consultorios jurídicos gratuitos se debe calificar como de extrema pobreza al varón para poder acceder a un patrocinio en pro de garantizar los derechos de los niños en los que la patria potestad, tenencia, visitas y alimentos es la constante y la discusión. Por ello, es necesaria una reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, con apego total a la Constitución, especial atención a los preceptos constitucionales de igualdad, no discriminación y sobre todo corresponsabilidad parental. Desde este espacio, desde aquí, desde el noticiero Telesucesos y su amigo y servidor, Andrés Castillo Maldonado, estamos de acuerdo con esos preceptos. Los vamos a impulsar. La coparentalidad, la custodia compartida, es una necesidad
dentro de una sociedad que se desarrolla dentro del Estado constitucional de derechos y justicia, en donde todos deben tener acceso a la justicia, al derecho y a la Constitución como norma suprema y de directa e inmediata aplicación para mejorar las relaciones humanas entre los ciudadanos. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Hasta dentro de 8 días. Nos vemos.